Un pobre mecánico devolvió el dinero diciendo: «Fue un placer». Semanas después, descubrió todo. El sol de agosto caía implacable sobre la colonia Morelos en Guadalajara, proyectando sombras cortas en el pavimento irregular de la calle Independencia. Roberto Sánchez limpiaba por tercera vez en la mañana el pequeño mostrador de su taller mecánico, un gesto más de ansiedad que de necesidad. A sus 38 años, con 19 dedicados al oficio de la mecánica, enfrentaba la posibilidad real de cerrar el negocio que había sido el sueño de toda su vida. El taller Sánchez Motors ocupaba un local modesto de apenas 80 metros cuadrados, con espacio para 2 vehículos simultáneamente y un pequeño área administrativa que también servía como bodega de refacciones. Las paredes de concreto, pintadas de blanco hacía ya varios años, mostraban las manchas inevitables del aceite y la grasa. Un ventilador viejo giraba perezosamente en el techo, moviendo el aire caliente sin lograr refrescar realmente el ambiente. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Roberto había heredado el amor por los motores de su padre, don Tomás, quien trabajó durante 40 años como mecánico en uno de los talleres más prestigiosos de Guadalajara. Desde niño, Roberto acompañaba a su padre los sábados, observando fascinado cómo aquellas manos expertas diagnosticaban problemas complejos con solo escuchar el sonido de un motor. A los 15 años ya sabía distinguir entre el ruido de una biela gastada y el de un valero dañado. A los 18 había completado su formación técnica en el CONALEP, graduándose con honores. Durante 10 años trabajó en diferentes talleres de la ciudad, construyendo una reputación sólida como especialista en transmisiones automáticas y sistemas de inyección electrónica. Sus compañeros lo apodaban el Mago por su capacidad casi sobrenatural para identificar fallas que otros mecánicos no lograban detectar ni con equipos de diagnóstico computarizado. Los clientes solían decir que Roberto tenía un oído privilegiado, capaz de escuchar lo que los motores callaban a otros. Hacía 3 años, con los ahorros acumulados y un préstamo bancario considerable, Roberto había cumplido su sueño de abrir su propio taller. Los primeros meses fueron prometedores. Su reputación lo precedía y varios clientes de sus antiguos empleos lo siguieron al nuevo establecimiento. El negocio creció de manera constante, permitiéndole contratar a 2 ayudantes y equipar el taller con herramientas de diagnóstico modernas. Roberto se sentía orgulloso de ofrecer no solo competencia técnica, sino también honestidad total con sus clientes. Jamás recomendaba reparaciones innecesarias ni utilizaba refacciones de calidad inferior. Su filosofía era simple pero inquebrantable. Un trabajo bien hecho siempre regresa en forma de clientes satisfechos y recomendaciones genuinas. Sin embargo, el último año había sido devastador. La crisis económica había golpeado duramente a Guadalajara. Muchas personas posponían el mantenimiento de sus vehículos o buscaban opciones más económicas, aunque fueran de menor calidad. Los talleres grandes, con mayor capacidad financiera, habían iniciado una guerra de precios que Roberto simplemente no podía igualar sin sacrificar la calidad de su trabajo. Para empeorar las cosas, uno de los grandes centros de servicio automotriz había abierto una sucursal a solo 6 cuadras de distancia, ofreciendo promociones agresivas y financiamiento directo. Los clientes fueron disminuyendo gradualmente. Primero los ocasionales dejaron de venir, luego algunos de los regulares comenzaron a espaciar sus visitas. Roberto tuvo que despedir a sus 2 ayudantes, una decisión que lo destrozó emocionalmente, pero que era necesaria para reducir costos. Ahora trabajaba solo, atendiendo personalmente cada vehículo que llegaba, que cada vez eran menos. Las cuentas se acumulaban mes tras mes. La renta del local, los servicios, el préstamo bancario, las refacciones que debía mantener en inventario, todo formaba una montaña de obligaciones que crecía mientras los ingresos disminuían. Aquel miércoles de agosto, Roberto llevaba 4 días sin un solo cliente. Había revisado 3 veces el inventario de refacciones, organizado las herramientas, limpiado cada rincón del taller y actualizado el catálogo de precios. Todas actividades innecesarias para mantener la mente ocupada y evitar pensar en lo inevitable. El banco había enviado 2 avisos de mora en el préstamo. El dueño del local
final, don Ernesto, un hombre mayor pero comprensivo, le había dado una semana más de plazo para pagar la renta atrasada de 2 meses. Roberto sabía que don Ernesto también tenía sus propias obligaciones y no podía seguir esperando indefinidamente. La realidad era clara y dolorosa. Sin un cambio dramático en las próximas semanas, tendría que cerrar el taller, declararse en bancarrota y probablemente buscar empleo como mecánico empleado en algún taller grande, precisamente el tipo de trabajo del cual había intentado independizarse. Eran casi las 2 de la tarde cuando Roberto escuchó el sonido característico de un motor trabajando irregularmente. Levantó la vista de la factura que revisaba por 5ª vez y vio un sedán Honda Accord color plata, modelo del año 2008 aproximadamente, que se detenía frente a su taller. El motor tosía y fallaba, claramente con problemas en el sistema de combustible o de encendido. Del vehículo descendió un hombre de aproximadamente 55 años, complexión robusta, vestido con pantalón de mezclilla desgastado, camisa a cuadros deslavada y una gorra de los Chivas que había visto mejores días. Su rostro moreno mostraba las arrugas profundas de quien había trabajado muchos años bajo el sol. Cargaba una bolsa de plástico con lo que parecían ser herramientas básicas. «Buenas tardes, jefe», saludó el hombre con voz ronca pero amable, utilizando el término de respeto común en México. «¿Usted es el mecánico?». Roberto se acercó limpiándose las manos en un trapo que colgaba de su cinturón. «Buenas tardes, señor. Sí, soy Roberto Sánchez, para servirle. ¿En qué puedo ayudarlo?». El hombre señaló su Honda con gesto de frustración. «Mire, este carro me está dando problemas desde hace 2 días. A veces prende bien, otras veces le cuesta trabajo y ahora está fallando gacho. No sé mucho de carros, la verdad. Soy chofer de camión de carga, pero este es mi carro personal para traer a mi señora al mandado y andar por aquí. ¿Usted cree que pueda echarle un ojo?». Roberto se acercó al Honda mientras el motor seguía encendido, escuchando atentamente. El fallo era intermitente pero evidente. El motor perdía revoluciones de manera irregular, como si 1 o 2 cilindros dejaran de trabajar momentáneamente. «¿Hace cuánto tiene este problema, señor?», preguntó Roberto, ya con su mente de mecánico analizando las posibles causas. «Como 2 días. Empezó poquito a poco. Al principio pensé que era gasolina mala, pero le puse de la cara y siguió igual. Hoy en la mañana casi no prende». Roberto notó otros detalles. El carro estaba limpio, pero mostraba el desgaste natural de un vehículo con varios años de uso. Las llantas estaban en condición aceptable. El mantenimiento básico parecía estar al día. Era el tipo de automóvil de alguien que cuidaba sus pertenencias, pero no tenía recursos para cambiar de vehículo frecuentemente. «¿Me permite abrirle el cofre para revisarlo?», preguntó Roberto. El hombre asintió, apagó el motor y activó el seguro del cofre desde el interior. Roberto levantó el capó y comenzó su inspección visual. Sus ojos entrenados recorrieron cada componente del motor de 4 cilindros. Verificó las conexiones de las bujías, la integridad de los cables, el estado del filtro de aire, las mangueras del sistema de vacío. Después pidió al hombre que intentara encender el motor nuevamente. El Honda tosió un par de veces antes de arrancar, confirmando las sospechas iniciales de Roberto. «Señor, ¿me permite hacerle unas pruebas más detalladas? No le voy a cobrar por el diagnóstico, solo quiero estar seguro de cuál es el problema exacto». El hombre pareció sorprendido por la oferta. «¿De veras, jefe? Pues sí, órale, mientras me diga qué tiene y cuánto me va a costar». Durante los siguientes 45 minutos, Roberto trabajó metódicamente en diagnosticar el problema. Utilizó su multímetro para verificar las señales eléctricas en los sensores del motor. Revisó el sistema de encendido componente por componente. Conectó su escáner de diagnóstico para leer los códigos de falla almacenados en la computadora del vehículo. El hombre observaba desde una distancia respetuosa, impresionado por la concentración y el profesionalismo con que Roberto trabajaba. A diferencia de muchos mecánicos que trabajaban apresuradamente, Roberto se tomaba su tiempo, verificando cada posibilidad antes de llegar a una conclusión. Finalmente, después de probar el sensor de posición del cigüeñal y verificar las lecturas con el motor encendido, Roberto identificó el problema exacto. «Señor, ya encontré que tiene su carro», dijo Roberto limpiándose las manos. «Es el sensor de posición del cigüeñal. Está enviando señales erráticas a la computadora del motor. Por eso
agosto falla de manera intermitente. Cuando el sensor se calienta, empieza a mandar información incorrecta y la computadora no sabe cuándo inyectar el combustible correctamente. El hombre frunció el ceño, claramente sin entender completamente la explicación técnica. Roberto se dio cuenta y simplificó. Es una pieza que le dice a la computadora cuándo debe echar gasolina al motor. Como está fallando, a veces le echa bien y a veces no. Por eso su carro falla así de repente. El rostro del hombre se iluminó con comprensión. Ah, ya entendí. ¿Y cuánto sale arreglarlo? Roberto hizo un cálculo mental rápido. El sensor original de Honda costaba alrededor de 1,200 pesos. La mano de obra para cambiarlo era relativamente sencilla, tal vez una hora de trabajo que normalmente cobraría unos 400 pesos. El sensor original está como en 1,200 pesos, Don. La mano de obra serían unos 400. En total le saldría en 1,600 pesos, ya con todo. Vio cómo el rostro del hombre se ensombrecía. Era evidente que no esperaba un costo tan alto. El hombre se quitó la gorra y se rascó la cabeza, pensativo. Está muy salado, jefe. Ahorita ando medio apretado de lana. ¿No habrá una pieza más barata? Es que necesito el carro para trabajar. Sin él no me muevo. Roberto reconocía esa expresión. La había visto en muchos clientes a lo largo de los años, y últimamente la veía también en su propio reflejo. Era la expresión de alguien enfrentando gastos necesarios, pero imposibles de cubrir. Mire, Don, hay sensores genéricos que cuestan como 500 pesos, pero le voy a ser honesto. Esos sensores a veces duran poco y pueden darle más problemas después. Este Honda es bueno, merece refacciones buenas. El hombre suspiró profundamente. Sí, jefe, le entiendo, pero ahorita de plano no puedo. Ando ahorrando para la operación de mi señora. Tiene un problema en las rodillas y necesita cirugía. Llevo juntando de a poquito, pero todavía me falta harto. Roberto sintió que algo se movía en su pecho. Entendía perfectamente esa situación. Su propia hermana había pasado por un problema de salud serio hacía 2 años y había visto a su familia hacer malabares financieros para cubrir los gastos médicos. ¿Sabe qué, Don?, dijo Roberto después de un momento de reflexión. Déjeme ver qué puedo hacer. Entró a su pequeña oficina y revisó su inventario de refacciones. Tenía un sensor de posición de cigüeñal universal de buena calidad. No era específico para Honda, pero era compatible y de una marca confiable que él mismo había usado antes con buenos resultados. Lo había comprado hacía meses para otro trabajo que finalmente no se realizó. Costaba alrededor de 700 pesos, pero si lo vendía a precio de costo y no cobraba la mano de obra, tal vez podría ayudar al hombre sin parecer condescendiente. Regresó con el sensor en la mano. Tengo este sensor, Don. Es universal, pero de buena calidad. Me costó 700 pesos. Si me acepta solo el costo de la pieza, sin cobrarle la mano de obra, se lo puedo instalar ahorita mismo. Son 700 pesos nada más. El rostro del hombre mostró sorpresa y alivio. ¿En serio, jefe? ¿Y por qué no me cobra el trabajo? Roberto se encogió de hombros con una sonrisa. Porque veo que lo necesita más que yo, y porque es un trabajo sencillo para mí. Déjeme ayudarlo. El hombre sacó su cartera, claramente conmovido por el gesto. Gracias, jefe, de verdad. No sabe cómo se lo agradezco. Roberto instaló el sensor en menos de 30 minutos. Sus manos trabajaban con la precisión que viene de años de experiencia. Desconectó el sensor viejo, instaló el nuevo, verificó todas las conexiones y probó el motor. El Honda arrancó inmediatamente y funcionó suavemente sin el fallo intermitente que lo había aquejado. Roberto hizo varias pruebas adicionales, apagando y encendiendo el motor múltiples veces, dejándolo calentar, acelerando en neutral para verificar que no hubiera más problemas. Todo funcionaba perfectamente. Listo, Don, anunció Roberto con satisfacción. Su carro está bien, ese era todo el problema. El hombre encendió el motor y escuchó cómo funcionaba suavemente. Una sonrisa amplia se dibujó en su rostro curtido. ¡Qué bien trabaja, jefe! Se oye nuevo. Muchísimas gracias. Sacó su cartera y comenzó a contar billetes. Cuando llegó a 700 pesos, Roberto levantó la mano. Don, ¿sabe qué? Mejor olvídese de esto. No me pague nada. El hombre lo miró confundido. ¿Cómo que no le pague? Pero si usted me arregló el carro. Roberto sonrió. Fue un placer ayudarlo, Don. Guárdese ese dinero para la operación de su señora. Eso es más importante que cobrarle por media hora de trabajo y una pieza que ya estaba guardada aquí sin usar. El hombre se quedó paralizado, con los billetes en la mano.
mirando a Roberto con una expresión que mezclaba incredulidad y emoción profunda. Jefe, yo no sé qué decir. Nadie nunca ha hecho algo así por mí. Sus ojos se humedecieron ligeramente. ¿De verdad no me va a cobrar nada? Roberto negó con la cabeza. De verdad, Don, solo hágame un favor. Cuando pueda, ayude a alguien más. Así es como funciona, ¿no? El hombre guardó su cartera claramente emocionado. Se acercó a Roberto y le estrechó la mano con fuerza. Que Dios se lo pague, jefe. De verdad, muchas gracias. No voy a olvidar esto nunca. Roberto sintió la firmeza de ese apretón de manos, el tipo de saludo honesto entre trabajadores que se reconocen mutuamente. Para servirle, Don. Cuide ese carro y que su señora se mejore pronto. El hombre subió a su Honda, que ahora funcionaba perfectamente, y antes de arrancar, bajó la ventanilla. Oiga, jefe, ¿cómo se llama usted? Preguntó. Roberto Sánchez, Don. El hombre asintió como memorizando el nombre. Roberto Sánchez, lo voy a recordar. Usted es buena gente, jefe. Hay pocos como usted. Arrancó el motor, que respondió inmediatamente, y se alejó con un último gesto de despedida. Roberto lo vio partir y regresó al interior de su taller. Se sentó en la silla desvencijada de su oficina y por un momento cerró los ojos. Acababa de regalar 700 pesos que necesitaba desesperadamente. Ese dinero podría haber ido a pagar parte de la renta atrasada o comprar refacciones que hacía falta reponer. Pero extrañamente no se sentía mal por su decisión. Algo en la expresión de gratitud genuina de aquel hombre había tocado una parte de Roberto que el estrés financiero había adormecido. Le recordó por qué se había hecho mecánico en primer lugar. No solo por el dinero, sino por la satisfacción de resolver problemas y ayudar a la gente. Esa noche, Roberto cerró el taller como siempre, revisando que todo estuviera en orden. Mientras cerraba el candado de la cortina metálica, observó la calle vacía. La colonia Morelos se veía tranquila bajo las luces naranjas de los postes. Algunos negocios ya habían cerrado, otros permanecían abiertos con clientela escasa. Roberto caminó hasta la parada del camión que lo llevaría a su pequeño departamento en la colonia Tetlán. Vivía solo desde que su novia Carolina lo había dejado hacía 8 meses, cansada de la incertidumbre financiera y las largas horas que él dedicaba al taller. «Estás casado con ese negocio», le había dicho ella. «No hay lugar para mí en tu vida». Roberto no la culpaba. Sabía que había descuidado la relación, pero también sabía que construir un negocio requería sacrificios. Simplemente no imaginó que uno de esos sacrificios sería perder a la persona que amaba. El departamento de Roberto era modesto. Una recámara pequeña, un baño, una cocineta integrada a la sala. Las paredes estaban decoradas con pósters de autos clásicos y algunas fotografías familiares. Sobre una repisa descansaba la última foto que se había tomado con su padre antes de que don Tomás falleciera de un infarto hacía 3 años. En la imagen, ambos estaban en un taller, sonriendo, con las manos manchadas de grasa. Esa fotografía era el recordatorio constante de por qué Roberto seguía luchando. Su padre había soñado con tener su propio taller algún día, pero nunca lo logró. Roberto sentía que si cerraba su negocio, de alguna manera estaría decepcionando la memoria de su padre. Esa noche, mientras calentaba una sopa instantánea, Roberto revisó sus finanzas en una libreta desgastada. Los números eran implacablemente claros. Tenía dinero suficiente para pagar la renta atrasada o para comprar las refacciones que necesitaba tener en stock, pero no para ambas cosas. Y el pago del préstamo bancario vencía en 2 semanas. Sin un milagro financiero, el taller no sobreviviría más allá de fin de mes. Los días siguientes transcurrieron con la misma lentitud angustiosa. El jueves llegaron 2 clientes, uno para un cambio de aceite que pagó 200 pesos y otro para revisar unos frenos que resultaron estar en buen estado, por lo cual Roberto no cobró nada. El viernes fue completamente muerto, sin un solo cliente. El sábado llegó una señora con un problema eléctrico en su Volkswagen Jetta, que Roberto resolvió en 1 hora, ganando 500 pesos. Para el domingo, Roberto había aceptado mentalmente que probablemente tendría que cerrar el taller. La idea lo devastaba, pero la realidad financiera era inescapable. Decidió disfrutar ese domingo trabajando en su propio proyecto personal, un viejo Datsun 1978 que había comprado por casi nada hacía 2 años y que restauraba poco a poco en sus momentos libres. Era un trabajo
trabajo de amor, sin presión, sin fechas límite, solo él y un motor hermoso que iba cobrando vida bajo sus manos expertas. El lunes amaneció gris y húmedo, con nubes bajas que amenazaban lluvia. Roberto llegó temprano al taller, como siempre. Levantó la cortina metálica, encendió las luces, preparó café en la pequeña cafetera que mantenía en su oficina. Se sentó en su escritorio y comenzó a revisar los anuncios clasificados en Internet, buscando ofertas de empleo para mecánicos. Había varias posiciones disponibles en los talleres grandes, pero todas ofrecían salarios que apenas cubrirían sus gastos básicos. Aún así, tendría que conformarse con eso si quería seguir trabajando en lo que amaba. Estaba llenando una solicitud en línea cuando escuchó un vehículo detenerse frente al taller. Levantó la vista y su corazón dio un pequeño salto. Era el Honda Accord, color plata del hombre al que había ayudado la semana anterior. Pero esta vez el hombre no venía solo. Del Honda descendió el mismo hombre de la gorra de los Chivas, pero hoy vestía diferente. Llevaba una camisa de vestir azul claro, pantalón de vestir y zapatos formales. Su aspecto era completamente diferente al de la semana anterior. Junto a él bajó otro hombre, este de aproximadamente 45 años, alto, de complexión delgada, con lentes de armazón metálico y vestido con un traje gris impecable. Llevaba un portafolio de cuero en la mano. Ambos caminaron hacia el taller con paso decidido. Roberto se levantó de su escritorio, confundido por la escena. «Buenos días, jefe», saludó el hombre de la gorra con una sonrisa amplia. «¿Cómo ha estado?». Roberto respondió cortésmente. «Buenos días, Don. Bien, gracias. ¿Y usted? ¿Cómo anda el carro?». El hombre asintió con entusiasmo. «El carro anda de maravilla, jefe. No ha dado ni un problema desde que usted me lo arregló. Por eso vine. Quería que conociera a alguien». El hombre del traje se adelantó y extendió la mano. «Buenos días. Mi nombre es Ricardo Maldonado. Soy el director de operaciones de Transportes Vega». Roberto estrechó la mano, aún más confundido. Transportes Vega era una de las empresas de logística más grandes de Jalisco, con una flota de más de 200 camiones y cientos de vehículos ligeros. Todos en el sector automotriz conocían el nombre. «Mucho gusto, señor Maldonado. Roberto Sánchez, para servirle. ¿En qué puedo ayudarlos?». Ricardo Maldonado sonrió. «Creo que primero debería presentarle correctamente a mi acompañante. Él no se presentó con su nombre completo la semana pasada», señaló al hombre de la gorra. «Él es Luis Vega Mendoza, presidente y fundador de Transportes Vega». Roberto sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. Miró al hombre al que había ayudado gratuitamente, el supuesto chofer de camión de carga que necesitaba el dinero para la operación de su esposa. Luis Vega se quitó la gorra y sonrió con algo de pena. «Disculpe el engaño, joven Roberto, pero necesitaba saber algo importante». Roberto tardó varios segundos en procesar la información. Luis Vega era una leyenda en el sector del transporte de Jalisco. Había comenzado con un solo camión hace 30 años y construyó un imperio de logística. Se decía que era multimillonario, pero que mantenía un perfil bajo. «Yo no entiendo, señor Vega», logró decir Roberto finalmente. «¿Por qué vino aquí haciéndose pasar por otra persona?». Luis Vega entró al taller y miró alrededor, observando las herramientas ordenadas, el espacio limpio a pesar de ser modesto, los certificados de capacitación técnica enmarcados en la pared. «Verá, joven Roberto, mi empresa tiene una flota muy grande. Gastamos millones de pesos al año en mantenimiento de vehículos. Tenemos contratos con varios talleres en la ciudad, pero he estado teniendo problemas con muchos de ellos». Se volvió para mirar a Roberto directamente. «Me cobran de más, usan refacciones baratas cuando pago por las buenas, recomiendan reparaciones innecesarias. He perdido la confianza en muchos proveedores». Ricardo Maldonado continuó la explicación. «El señor Vega tiene una filosofía muy particular para seleccionar socios comerciales. No le interesan las credenciales bonitas ni las instalaciones lujosas. Le interesa el carácter de las personas. Por eso hace estas pruebas». Roberto comenzó a comprender. Entonces lo del sensor, lo de su esposa enferma, todo era... Luis Vega negó con la cabeza. «Mi esposa sí tiene problemas en las rodillas. Eso era cierto. Pero el resto, sí, era una prueba. Quería saber cómo me tratarían si parecía ser alguien sin recursos. Vine a su taller porque me lo recomendó discretamente uno de mis choferes, Mario Fuentes, que fue su cliente hace unos meses. Mario me dijo que usted era el mecánico más
honesto que había conocido, que le explicó un problema con su camioneta y le dijo exactamente cuánto debía costar arreglarlo, sin intentar venderle cosas que no necesitaba. Roberto recordaba vagamente a Mario, un chofer amable que había traído una pick-up con problemas de transmisión. Visité otros 3 talleres antes de venir aquí, continuó Luis Vega. En el primero el mecánico me dijo que necesitaba cambiar medio motor cuando solo era el sensor. Me quería cobrar 4,000 pesos. En el segundo intentaron venderme un montón de refacciones que no necesitaba. En el tercero, el mecánico ni siquiera se molestó en hacer un diagnóstico proper. Solo dijo que probablemente era algo eléctrico y que costaría al menos 2,000 pesos para empezar a revisar. Pero usted, la voz de Luis Vega se suavizó. Usted me diagnosticó el problema correctamente, me explicó todo claramente y cuando vio que tenía dificultades económicas me ofreció ayuda. Y al final ni siquiera me cobró nada. Dijo que fue un placer. Roberto sintió las mejillas arder. Usted parecía necesitarlo, señor. Pensé en mi padre, en cómo él siempre ayudaba a la gente cuando podía, y ese sensor llevaba meses sin vender de todos modos. Luis Vega rió suavemente. Exactamente por eso estoy aquí, joven Roberto, porque su primera reacción no fue pensar en su negocio ni en su beneficio, fue ayudar. Ricardo Maldonado abrió su portafolio y sacó algunos documentos. Señor Sánchez, nos gustaría ofrecerle un contrato. Transportes Vega necesita un taller de confianza para mantener sus vehículos ligeros aquí en Guadalajara. Son aproximadamente 55 vehículos entre camionetas pick-up, vans de reparto y algunos sedanes administrativos. Roberto sintió que le faltaba el aire. ¿55 vehículos? Repitió, apenas creyendo lo que escuchaba. Ricardo Maldonado asintió. Así es. El contrato incluye mantenimiento preventivo programado cada 3 meses para cada vehículo, más reparaciones correctivas según sea necesario. El mantenimiento preventivo tiene un precio fijo por unidad y las reparaciones se cobran según sus tarifas estándar, que ya revisamos y nos parecen justas. Luis Vega agregó, pero hay condiciones, joven Roberto. Primera, usted debe comprometerse a seguir siendo tan honesto como fue conmigo. Nada de cobros inflados, nada de refacciones innecesarias. Segunda, necesita expandir su taller. 55 vehículos son muchos para este espacio. Le ofrecemos un préstamo sin intereses, pagadero en 3 años, para que se mude a un local más grande y contrate más personal. Tercera, todos los vehículos deben estar listos en los plazos que acordemos. Nuestro negocio depende de que nuestros vehículos estén operativos. Roberto se sentó lentamente en su silla, temiendo que las piernas no lo sostuvieran. Yo no sé qué decir, señores. Su voz se quebró ligeramente. Ricardo Maldonado puso los documentos sobre el escritorio. Tómese el tiempo que necesite para revisar el contrato con un abogado, pero le adelanto los números básicos. El mantenimiento preventivo está calculado en 1,200 pesos por vehículo, programado cada 3 meses. Son 55 vehículos. Eso representa 66,000 pesos garantizados cada 3 meses, solo en mantenimientos preventivos. Las reparaciones correctivas serían adicionales. Roberto hizo el cálculo mental rápidamente. 66,000 pesos cada 3 meses significaba aproximadamente 22,000 pesos mensuales garantizados, sin contar las reparaciones adicionales. Era más de lo que había ganado en los últimos 6 meses combinados. Pero hay más, continuó Ricardo. El contrato es por 3 años inicialmente, renovables si ambas partes están satisfechas. Durante el primer año le daremos el 20% de los pagos por adelantado cada trimestre para que pueda comprar refacciones y mantener flujo de efectivo. Después del primer año, si todo va bien, pasamos a pago normal a 30 días. Luis Vega se acercó y puso una mano en el hombro de Roberto. Joven, yo comencé como usted, con un solo camión y muchas ganas de trabajar. Sé lo que es luchar para mantener un negocio pequeño. También sé que hay pocas personas verdaderamente honestas en este mundo. Cuando encontramos una, hay que cuidarla. Yo quiero trabajar con gente como usted, gente que cuando dice fue un placer, lo dice de corazón, no solo de dientes para afuera. Roberto sintió los ojos llenarse de lágrimas. 38 años de vida, 19 dedicados a la mecánica, 3 años luchando con su propio negocio y ahora
ahora esto? Un hombre al que había ayudado sin esperar nada a cambio resultaba ser alguien que podía cambiar su vida completamente. Señor Vega, señor Maldonado, dijo Roberto, levantándose y tratando de controlar su emoción, yo acepto su oferta. Voy a darle el mejor servicio que haya recibido nunca. Le doy mi palabra. Luis Vega sonrió ampliamente. Eso es exactamente lo que quería escuchar. ¿Sabe qué más me gustó de usted la semana pasada? Que cuando le dije que era chofer de camión, usted me trató con el mismo respeto que le daría a cualquiera. No hubo diferencia. Eso habla mucho de una persona. Ricardo Maldonado le entregó una tarjeta de presentación a Roberto. Llámeme mañana y coordinamos una reunión para firmar el contrato. También quiero presentarle a nuestro gerente de flotilla para que conozca exactamente qué tipo de vehículos va a estar manejando y cuáles son nuestras expectativas de tiempos de entrega. Luis Vega le dio un fuerte apretón de manos. Bienvenido a la familia Transportes Vega, Roberto. Algo me dice que este es el inicio de una relación muy larga y provechosa para ambos. Ambos hombres se despidieron cordialmente y subieron al Honda Accord. Roberto los vio partir, todavía procesando lo que acababa de suceder. Cuando el carro desapareció de su vista, regresó a su oficina y se dejó caer en la silla. Por primera vez en muchos meses lloró, pero no eran lágrimas de desesperación o tristeza, sino de alivio, gratitud y una felicidad profunda que no había sentido en años. El resto del día pasó en una nebulosa. Roberto no podía concentrarse en nada. Llamó a su madre, doña Estela, y le contó todo lo sucedido. Ella lloró al teléfono, agradeció a Dios y le recordó que su padre estaría orgulloso. Roberto también llamó a su hermana Daniela, quien trabajaba como maestra en una primaria. Ella gritó de alegría y le dijo que irían a celebrar esa noche. Por la tarde, Roberto revisó el contrato que Ricardo Maldonado le había dejado. Era generoso, justo y claro. Incluía términos de pago favorables, especificaciones técnicas precisas y un anexo con el calendario de mantenimientos preventivos para el primer año. Todo estaba perfectamente organizado y profesional. Roberto sacó una calculadora y comenzó a hacer proyecciones. Con los ingresos garantizados del contrato, no solo podría pagar todas sus deudas en los primeros meses, sino que también tendría capital para expandirse como Luis Vega había sugerido. Podría contratar de vuelta a sus antiguos ayudantes, tal vez incluso traer más personal. Podría comprar equipos de diagnóstico más modernos. Podría finalmente respirar. Esa noche, Roberto cerró el taller más tarde que de costumbre. Se quedó sentado en su oficina, mirando las paredes manchadas de grasa, las herramientas organizadas meticulosamente, la fotografía de su padre. Lo logramos, papá, susurró. Vamos a salir adelante. Recordó las palabras que su padre le decía cuando era niño. Mijo, en este trabajo no se trata solo de arreglar carros. Se trata de ayudar a la gente. Los carros son solo el medio. Si tú ayudas a la gente de verdad, con honestidad y dedicación, la vida te va a responder. Don Tomás había tenido razón. Roberto había ayudado a un desconocido simplemente porque era lo correcto, sin saber quién era ni qué podría significar ese gesto. Y ahora, ese simple acto de bondad había cambiado completamente su destino. Las semanas siguientes fueron de transformación intensa. Roberto firmó el contrato con Transportes Vega y recibió el primer pago adelantado, 33,000 pesos correspondientes al 20% de los próximos 2 trimestres. Con ese dinero pagó inmediatamente sus deudas más urgentes, la renta atrasada a don Ernesto, quien se alegró genuinamente por su inquilino, el banco, para ponerse al corriente con el préstamo, y compró un inventario básico de refacciones de calidad que sabía que necesitaría para la flota de Transportes Vega. Ricardo Maldonado lo conectó con el gerente de flotilla, un ingeniero eficiente llamado Jorge Ruiz, quien le explicó exactamente qué tipo de mantenimientos requerían los vehículos y cuáles eran los estándares de calidad que esperaban. Roberto tomó notas meticulosas, hizo preguntas inteligentes y demostró que conocía perfectamente el trabajo que se le había encomendado. El siguiente paso fue buscar un local más grande. Don Ernesto, quien resultó ser propietario de varios inmuebles en la colonia, le ofreció un local mucho más amplio a solo 3 cuadras de distancia. Era un espacio de 200 metros cuadrados con capacidad para trabajar en 6 vehículos simultáneamente, un área de recepción adecuada, una oficina privada, un almacén
para refacciones y hasta un pequeño comedor para los empleados. La renta era más alta, por supuesto, pero con los ingresos garantizados del contrato, Roberto podía pagarla cómodamente. Sabía que ese muchacho iba a salir adelante, le comentó don Ernesto a su esposa. Tiene esa chispa que tenía su padre, el talento combinado con honestidad. Eso es raro de ver hoy en día. Roberto contrató de vuelta a sus dos antiguos ayudantes, Martín y Fernando, quienes aceptaron regresar inmediatamente. Ambos habían conseguido trabajo en otros talleres, pero no estaban contentos con las condiciones ni con las prácticas poco éticas que veían allí. Jefe, cuando me dijeron que había cerrado, me sentí mal, confesó Martín. Usted es el mejor mecánico con el que he trabajado y el más derecho. Me alegra que las cosas se hayan volteado. Roberto también contrató a un tercer mecánico, Gustavo, un hombre de 42 años, con experiencia similar a la suya, que había perdido su trabajo cuando la franquicia donde trabajaba cerró su sucursal de Guadalajara. Gustavo llegó recomendado por un antiguo colega de Roberto y demostró ser tan competente como honesto. La mudanza al nuevo local tomó 2 semanas. Roberto supervisó personalmente la instalación de todo el equipo, asegurándose de que cada herramienta estuviera en su lugar correcto y cada área de trabajo estuviera organizada para máxima eficiencia. Compró 2 elevadores hidráulicos nuevos, equipos de diagnóstico más modernos, un compresor de aire más potente y una computadora nueva para el área administrativa. Doña Estela, su madre, insistió en llevarle un ramo de flores el día de la inauguración del nuevo local. Para que le vaya bonito, mijo, dijo con lágrimas en los ojos. Tu papá estaría tan orgulloso. Roberto también invitó a don Ernesto, quien bendijo el negocio con unas palabras amables y un abrazo paternal. El primer vehículo de Transportes Vega llegó un lunes por la mañana. Era una pickup Ford F-150, modelo 2019, utilizada por uno de los supervisores de ruta. El mantenimiento preventivo incluía cambio de aceite y filtros, revisión de frenos, rotación de llantas, inspección de suspensión y verificación de todos los sistemas eléctricos. Roberto asignó el trabajo a Martín, pero supervisó cada paso del proceso. Quería asegurarse de que desde el primer vehículo la calidad fuera impecable. El trabajo tomó 3 horas. Fue documentado fotográficamente en cada etapa y entregado con un reporte técnico detallado. Cuando el supervisor de ruta recogió la pickup, quedó impresionado con la calidad del servicio. Nunca me habían dado un reporte así de detallado, comentó. Se ve que ustedes le ponen atención a las cosas. Durante los siguientes 2 meses, Roberto y su equipo trabajaron intensamente. Los vehículos de Transportes Vega llegaban según el calendario programado. Cada uno recibía el mismo nivel de atención meticulosa. Roberto implementó un sistema de seguimiento digital donde cada vehículo tenía su historial completo de mantenimientos, refacciones utilizadas, problemas encontrados y recomendaciones para el futuro. Este nivel de organización impresionó a Jorge Ruiz, el gerente de flotilla. Otros talleres con los que trabajamos no tienen ni la mitad de este control, le dijo a Roberto durante una visita de supervisión. Tus reportes son más detallados que los de nuestros propios mecánicos internos. Los vehículos salían siempre en el plazo prometido, funcionando perfectamente. No hubo ni un solo reclamo por trabajos mal hechos o refacciones defectuosas. Luis Vega visitó el nuevo taller 2 meses después de haber firmado el contrato. Llegó sin avisar, manejando una pick-up Toyota Tundra de la empresa. Roberto estaba en el piso de trabajo, diagnosticando un problema de transmisión en una de las camionetas, cuando vio al empresario entrar. Inmediatamente se limpió las manos y fue a saludarlo. Don Luis, qué gusto verlo. ¿Cómo está? Luis Vega miró alrededor con aprobación evidente. El taller estaba impecablemente organizado. Cada vehículo en proceso tenía su área de trabajo limpia. Las herramientas estaban ordenadas. Los mecánicos trabajaban concentrados, pero con evidente profesionalismo. Me da gusto ver esto, Roberto, dijo Luis. Jorge me ha dado excelentes reportes. Dice que tu trabajo es superior al de cualquier otro proveedor que tenemos. Roberto sintió una oleada de orgullo y gratitud. Solo hacemos lo correcto, don Luis, como usted me enseñó. Luis Vega rió. ¿Yo te enseñé? Muchacho, tú ya sabías hacer lo correcto. Yo solo te di la oportunidad de demostrarlo. Caminaron por el taller mientras Roberto le mostraba las instalaciones y le explicaba el sistema de seguimiento que había implementado. Luis
Luis Vega escuchaba atentamente, haciendo preguntas inteligentes y ofreciendo algunas sugerencias basadas en su propia experiencia. Cuando llegaron a la oficina, Luis se sentó y miró a Roberto con expresión seria. «Quiero hacerte una propuesta adicional», dijo. Roberto se sentó intrigado. «Tengo camiones de carga, grandes. Transportamos mercancía por todo el país. Esos camiones necesitan mantenimiento constante, pero no puedo traerlos todos aquí a Guadalajara. Necesito talleres de confianza en otras ciudades. Estoy pensando en crear una red de talleres certificados Transportes Vega», continuó Luis. «Talleres independientes como el tuyo, operados por mecánicos honestos y competentes que reciban entrenamiento especial de nuestra parte y que a cambio tengan contratos garantizados para mantener nuestros camiones en sus regiones». Roberto comenzó a ver hacia dónde iba la propuesta. «¿Quieres que yo te ayude a encontrar esos talleres?», preguntó. Luis Vega asintió. «Exactamente. Tú conoces el negocio, conoces cómo identificar buenos mecánicos. Quiero que seas mi asesor en este proyecto. Te pagaría adicionalmente, por supuesto, y viajarías a diferentes ciudades, evaluando talleres potenciales y entrevistando mecánicos. ¿Te interesaría?». Roberto no tuvo que pensarlo mucho. «Me interesa mucho, don Luis. Sería un honor ayudarlo con eso». La conversación se extendió por más de una hora. Luis Vega compartió su visión de crear no solo una empresa de transporte, sino un ecosistema de proveedores de confianza que compartieran sus valores de honestidad y calidad. «El problema de muchas empresas grandes», explicó Luis, «es que cuando crecen, pierden el contacto con los valores que las hicieron grandes. Yo no quiero que eso pase con Transportes Vega. Por eso busco personas como tú, que entienden que el éxito real viene de hacer bien las cosas, no de tomar atajos». Roberto absorbía cada palabra. Estaba aprendiendo no solo sobre negocios, sino sobre liderazgo y visión. Luis Vega no era simplemente un empresario exitoso, era un mentor genuino. Antes de irse, Luis puso una mano en el hombro de Roberto. «¿Recuerdas cuando te dije que había visitado 3 talleres antes del tuyo?». Roberto asintió. «Bueno, después de visitarte a ti, visité 3 talleres más. En total fueron 7. Tú fuiste el único que me trató con honestidad completa. De esos 7 mecánicos, 4 intentaron estafarme, 2 fueron incompetentes y solo tú hiciste lo correcto. Eso me dice que la honestidad genuina es más rara de lo que pensamos. Por eso, cuando la encuentras, hay que valorarla». Los meses siguientes fueron de crecimiento constante para Roberto y su equipo. El contrato con Transportes Vega se cumplía perfectamente. Los vehículos llegaban según calendario, recibían mantenimiento excelente y salían en tiempo y forma. Las relaciones con Jorge Ruiz y el equipo de logística de la empresa eran cada vez mejores. Roberto también comenzó a trabajar en el proyecto de certificación de talleres. Viajó a León, Aguascalientes, Querétaro y Morelia, visitando talleres mecánicos y entrevistando a sus dueños. Aplicaba el mismo criterio que Luis Vega había usado con él. No se fijaba en el tamaño del negocio ni en lo lujoso de las instalaciones. Se fijaba en la competencia técnica y sobre todo en el carácter de los mecánicos. Desarrolló un sistema de evaluación que incluía pruebas técnicas, pero también escenarios diseñados para revelar la honestidad de cada candidato. En uno de esos viajes, en León, Roberto conoció a Armando Villaseñor, un mecánico de 45 años que operaba un taller pequeño similar al que Roberto había tenido originalmente. Armando era viudo, padre de 3 hijos y luchaba por mantener su negocio a flote. Durante la evaluación, Roberto le presentó un escenario similar al que Luis Vega le había presentado a él. Un vehículo con un problema simple, pero diciéndole que tenía poco dinero. Armando diagnosticó el problema correctamente, explicó la solución claramente, y cuando Roberto mencionó sus limitaciones económicas, Armando ofreció una alternativa más económica, sin sacrificar calidad, y sugirió un plan de pago. Roberto vio en Armando el mismo espíritu que lo había salvado a él. Lo recomendó para el programa de certificación, y Armando se convirtió en el primer taller de la red fuera de Guadalajara. Un año después del encuentro que cambió su vida, Roberto organizó una pequeña celebración en su taller. Invitó a su familia, a sus empleados, a don Ernesto y, por supuesto, a Luis Vega y Ricardo Maldonado. El taller estaba decorado modestamente pero con gusto. Doña Estela preparó comida casera para todos. Martín, Fernando y
Gustavo trajeron a sus familias. El ambiente era cálido y festivo. Durante la reunión, Roberto pidió la palabra. Hace exactamente un año, comenzó su voz cargada de emoción. Yo estaba a punto de cerrar este negocio. Había perdido la esperanza y entonces llegó un hombre en un Honda Accord con un problema mecánico. Yo solo hice lo que mi padre me enseñó, ayudar a la gente sin esperar nada a cambio. No sabía que ese hombre era don Luis Vega. No sabía que ese momento cambiaría mi vida completamente. Roberto buscó a Luis Vega entre los invitados. Don Luis, usted no solo me dio un contrato, me dio una segunda oportunidad, me dio fe en que hacer las cosas bien todavía importa en este mundo. Me enseñó que la honestidad no es una desventaja, sino el activo más valioso que podemos tener. Luis Vega sonrió con modestia. Yo solo vi lo que ya estaba ahí, Roberto. Tú construiste todo esto con tu propio esfuerzo y talento. Roberto continuó. Pero aquí está la mejor parte. Ahora yo puedo hacer lo mismo por otros. Armando en León, Patricia en Querétaro, José Luis en Aguascalientes. Todos ellos son mecánicos honestos que estaban luchando y ahora tienen contratos que les permiten crecer. Yo aprendí que cuando recibes ayuda, tu responsabilidad es multiplicarla, pasarla a otros que la necesitan. La reunión continuó con comida, risas y historias. Luis Vega se acercó a Roberto en un momento tranquilo. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta historia?, preguntó. Roberto negó con la cabeza. Que tú aprendiste la lección correcta. No aprendiste a esperar que alguien te rescate. Aprendiste que ayudar a otros sin esperar nada a cambio crea un ciclo que eventualmente regresa a ti. Esa es la verdadera lección. Roberto asintió, entendiendo profundamente. Mi padre solía decir algo similar. Decía que en este mundo hay dos tipos de personas, las que toman y las que dan. Las que toman tal vez tengan más al principio, pero las que dan siempre terminan con algo más valioso que el dinero. Luis Vega puso una mano en su hombro. Tu padre era un hombre sabio y tú eres su digno hijo. 2 años después del encuentro inicial, Roberto había transformado completamente su vida y su negocio. El taller Sánchez Motors ahora empleaba a 8 personas permanentes y era reconocido no solo como proveedor de Transportes Vega, sino como uno de los talleres más confiables de Guadalajara. Otros clientes habían llegado por recomendación, atraídos por la reputación de honestidad y calidad que Roberto había construido. La red de talleres certificados de Transportes Vega había crecido a 15 establecimientos en 8 estados. Roberto se había convertido en el director de certificación, viajando regularmente para evaluar nuevos candidatos y supervisar los talleres existentes. Luis Vega le había ofrecido un contrato adicional con un salario generoso por este trabajo, pero Roberto había aprendido a administrar bien su dinero y su negocio florecía. Una tarde de viernes, Roberto estaba en su oficina revisando propuestas de nuevos talleres para certificación cuando su recepcionista le informó que alguien preguntaba por él. Dice que no tiene cita, jefe, pero que necesita hablar con usted. Parece necesitado. Roberto salió a recepción y vio a un joven de aproximadamente 25 años. Vestía ropas gastadas, tenía las manos manchadas de grasa y una expresión de desesperación apenas contenida. Roberto lo reconoció inmediatamente. Era el mismo tipo de expresión que él había visto en su propio espejo durante los días más difíciles. ¿En qué puedo ayudarte, joven?, preguntó Roberto amablemente. El muchacho se quitó la gorra nerviosamente. Don Roberto, mi nombre es David Torres. Soy mecánico. Bueno, estoy tratando de serlo. Acabo de perder mi trabajo en un taller porque el dueño cerró el negocio. Llevo 2 meses buscando chamba, pero nadie me quiere dar oportunidad porque no tengo experiencia en talleres grandes. Alguien me dijo que usted a veces contrata gente. Yo trabajo duro, se lo juro. No le voy a fallar. Roberto estudió al joven. Vio en sus ojos la misma determinación que él había sentido, la misma mezcla de orgullo y humildad que caracteriza a los trabajadores honestos que enfrentan tiempos difíciles. ¿Qué sabes hacer, David?, preguntó. David comenzó a enumerar cambios de aceite, trabajos básicos de frenos, algo de electricidad automotriz, mantenimiento general. Era evidente que tenía conocimientos fundamentales, pero le faltaba experiencia en trabajos más complejos. Roberto pensó por un momento. No necesitaba empleados adicionales en ese momento, pero recordó las palabras de Luis Vega. Cuando encuentras gente con potencial
potencial y buena actitud. Hay que darles oportunidad. Mira, David, dijo Roberto, ahora mismo no tengo una posición permanente disponible, pero necesito un ayudante que trabaje 3 días a la semana mientras mi mecánico titular está en capacitación. El trabajo es principalmente básico, pero si demuestras que tienes aptitud y ganas, podemos hablar de algo más estable. ¿Te interesa? Los ojos de David se iluminaron. Sí, señor, claro que me interesa. No me va a defraudar, se lo prometo. Roberto sonrió. Eso espero. Pero antes de que empieces, quiero preguntarte algo. Si un cliente te pide que le hagas un trabajo y tú no sabes hacerlo bien, ¿qué harías? David pareció confundido por la pregunta. Pues le diría la verdad que no sé hacerlo. No puedo arriesgarme a echar a perder su carro. Roberto asintió con satisfacción. Esa era la respuesta correcta. Perfecto. Empieza el lunes a las 8 de la mañana. Trae ropa de trabajo y muchas ganas de aprender. Cuando David se fue, con una sonrisa que iluminaba su rostro previamente sombrío, Roberto regresó a su oficina y miró la fotografía de su padre en la pared. Creo que ya entendí, papá, susurró. Esto es lo que realmente significa el éxito. No es cuánto dinero tienes o qué tan grande es tu negocio. Es cuántas vidas puedes tocar positivamente en el camino. 3 años después del encuentro que cambió todo, Roberto Sánchez se había convertido en una figura respetada en el sector automotriz de Jalisco. Su taller había ganado varios reconocimientos de calidad. La red de talleres certificados Transportes Vega ahora incluía 25 establecimientos en 12 estados, todos operados por mecánicos honestos y competentes que compartían la misma filosofía de servicio. Roberto había desarrollado un programa formal de mentorías donde mecánicos jóvenes como David podían aprender el oficio no solo técnicamente, sino también con los valores correctos de integridad profesional. Luis Vega seguía siendo no solo un cliente y socio comercial, sino un amigo cercano y mentor. Se reunían mensualmente para desayunar, compartir ideas y hablar sobre negocios y vida. En una de esas reuniones, Luis le confesó: ¿Sabes, Roberto? Cuando te puse esa prueba hace 3 años, honestamente esperaba que fallaras. Había probado a tantos mecánicos que había perdido la fe. Cuando tú me devolviste el dinero y dijiste fue un placer, casi no lo podía creer. Pensé que tal vez estabas actuando para impresionarme, pero investigué tu reputación y encontré que así eras tú todo el tiempo con todos. Ese día decidí que tenía que hacer algo importante contigo. Roberto reflexionó sobre esa confesión. Don Luis, yo solo hice lo que sentía correcto. Mi papá me enseñó que el verdadero carácter de una persona se ve en cómo trata a la gente cuando cree que nadie importante está mirando. Luis Vega asintió sabiamente. Exactamente. Y por eso te digo que el mundo necesita más personas como tú. Por eso, este programa de talleres certificados es tan importante. No solo estamos construyendo una red de proveedores, estamos construyendo un movimiento de profesionales que creen que hacer las cosas bien todavía importa. La historia de Roberto se había convertido en algo legendario en los círculos automotrices de México. Otros empresarios comenzaron a implementar programas similares, inspirados por el modelo de Transportes Vega. Revistas especializadas habían publicado artículos sobre el caso de estudio de cómo un acto simple de honestidad había generado un impacto multiplicador en toda una industria. Pero para Roberto, lo más importante no eran los reconocimientos ni el éxito financiero. Era saber que había creado oportunidades para otros. David Torres, el joven que había llegado desesperado buscando trabajo, ahora era uno de sus mejores mecánicos y estaba considerando abrir su propio taller con el apoyo de Roberto. Armando Villaseñor en León había podido enviar a sus 3 hijos a la universidad gracias a los ingresos estables del contrato con Transportes Vega. Patricia Ramírez en Querétaro había expandido su negocio y ahora empleaba a 12 personas. Cada uno de estos éxitos era un recordatorio de que el acto de devolver el dinero aquel día diciendo fue un placer había iniciado una reacción en cadena de oportunidades y transformaciones. En una ceremonia especial organizada por la Cámara de Comercio de Guadalajara, Roberto recibió el reconocimiento como Empresario Joven del Año. Durante su discurso de aceptación, contó su historia completa. Habló de los días difíciles cuando estaba a punto de cerrar su taller. Habló del encuentro con Luis Vega y cómo no reconoció a la persona
persona que cambiaría su vida. Habló de la lección más importante que aprendió, que el éxito verdadero no se mide solo en números financieros, sino en el impacto positivo que podemos tener en las vidas de otros. Hace 3 años, dijo Roberto al público que lo escuchaba atentamente, yo era un mecánico quebrado que estaba perdiendo todo. Ayudé a un extraño sin saber quién era, solo porque era lo correcto. Esa decisión cambió mi vida completamente, pero la verdadera transformación no fue el contrato que recibí ni el dinero que gané. La verdadera transformación fue entender que mi propósito no era solo arreglar carros, sino crear oportunidades para otros que estaban donde yo estuve. Roberto concluyó su discurso con palabras que resonaron en todo el auditorio. Si hay algo que quiero que recuerden de mi historia es esto: nunca sabemos cuándo estamos conociendo a la persona que cambiará nuestra vida. Por eso debemos tratar a todos con honestidad, respeto y generosidad, no por lo que podamos recibir a cambio, sino porque es lo correcto. El universo tiene una forma misteriosa de recompensar a quienes actúan con integridad, aunque a veces esa recompensa llegue de maneras que nunca imaginamos. Yo devolví ese dinero diciendo, fue un placer, porque genuinamente fue un placer ayudar. Semanas después descubrí que ese acto simple había abierto las puertas a todo lo que tengo hoy. Pero más importante aún, descubrí mi verdadera misión: ser para otros lo que don Luis Vega fue para mí. La audiencia se puso de pie en una ovación prolongada. Entre el público, Luis Vega aplaudía con lágrimas en los ojos. Después de la ceremonia, los dos hombres se abrazaron. Estoy orgulloso de ti, Roberto, dijo Luis. No solo porque tu negocio prospera, sino porque entendiste el mensaje más profundo. El éxito no es un destino, es un ciclo. Tú recibiste ayuda cuando más la necesitabas y ahora la estás multiplicando al ayudar a otros. Ese es el verdadero legado que podemos dejar en este mundo. Roberto asintió, entendiendo plenamente la profundidad de esas palabras. Su vida había sido transformada no solo por el contrato comercial o la oportunidad de negocio, sino por comprender que su experiencia de lucha y superación podía servir como puente para que otros también encontraran su camino. 5 años después del encuentro inicial, el taller Sánchez Motors se había convertido en una institución en Guadalajara. No era el más grande ni el más lujoso, pero era conocido como el más honesto y confiable. Roberto había cumplido 43 años. Se había casado con una maestra de primaria llamada Sofía, que admiraba sus valores y compartía su visión de vida, y esperaban su primer hijo. La red de talleres certificados Transportes Vega había crecido a 42 establecimientos en 15 estados. Cada taller era cuidadosamente seleccionado y supervisado para asegurar que mantuviera los mismos estándares de calidad y honestidad que habían caracterizado el programa desde su inicio. Roberto había escrito un manual de mejores prácticas que se utilizaba como referencia en escuelas técnicas automotrices de todo el país. Pero tal vez el logro del que Roberto se sentía más orgulloso era el programa de becas Don Tomás Sánchez, que había establecido en honor a su padre. El programa ofrecía capacitación técnica gratuita a jóvenes de escasos recursos que quisieran convertirse en mecánicos. No solo incluía la formación técnica, sino también mentorías sobre ética profesional y administración de negocios. Los graduados del programa tenían prácticamente garantizado empleo en alguno de los talleres de la red certificada y después de 2 años recibían apoyo para establecer sus propios negocios si así lo deseaban. Era el ciclo perfecto. Roberto había recibido ayuda cuando más la necesitaba. Ahora creaba sistemas para que otros también pudieran recibirla. Y esos otros, a su vez, ayudarían a más personas en el futuro. El efecto multiplicador era exactamente lo que Luis Vega había visualizado años atrás cuando decidió hacer aquella prueba con su Honda Accord. Una tarde, mientras Roberto supervisaba el trabajo en el taller, recibió una llamada inesperada. Era de un periodista de una revista nacional que quería hacer un reportaje extenso sobre su historia y el impacto del programa de talleres certificados. Roberto aceptó con una condición: que el artículo enfatizara no solo su éxito personal, sino las historias de todos los mecánicos que habían sido beneficiados por el programa. Quería que la atención se centrara en el movimiento colectivo, no en él como individuo. El
artículo se publicó 2 meses después con el título El mecánico que devolvió el dinero y cambió una industria. Contaba la historia completa desde aquel día de agosto cuando Roberto ayudó a un desconocido en un Honda Accord, hasta el presente donde 42 talleres y más de 200 empleos directos existían gracias a ese encuentro inicial. El artículo se volvió viral en redes sociales, generando miles de comentarios de personas inspiradas por la historia. Muchos lectores escribieron a Roberto compartiendo sus propias experiencias de cómo un acto de bondad había cambiado sus vidas. Otros escribieron preguntando cómo podían implementar programas similares en sus propios sectores industriales. Roberto respondió personalmente a muchos de estos mensajes, compartiendo generosamente su conocimiento y experiencia. No veía a otros talleres como competencia, sino como potenciales aliados en la misión de elevar los estándares de honestidad y calidad en toda la industria. Luis Vega le comentó una vez: ¿sabes, Roberto? Cuando comencé con esta idea de probar a los mecánicos, solo quería encontrar buenos proveedores para mi empresa. Nunca imaginé que generaría un movimiento tan amplio. Tú tomaste mi idea simple y la convertiste en algo mucho más grande. Roberto sonrió con humildad. Yo solo seguí el ejemplo que usted me dio, don Luis. Usted me mostró el camino. Yo simplemente lo recorrí y traté de hacerlo más amplio para que otros también pudieran caminarlo. En el 6º aniversario del encuentro que cambió todo, Roberto organizó una reunión especial. Invitó a Luis Vega, a todos los dueños de los talleres certificados, a los graduados del programa de becas y a su equipo completo de trabajo. Rentó un salón grande y preparó una presentación donde contó la historia completa desde su perspectiva personal. Mostró fotografías del taller original, pequeño y luchando por sobrevivir. Mostró la imagen del Honda Accord de Luis Vega. Compartió los momentos de desesperación cuando pensó que tendría que cerrar. Y luego mostró las transformaciones. Su taller actual, próspero y organizado. Las fotografías de cada uno de los talleres certificados. Los rostros sonrientes de los graduados del programa de becas en sus ceremonias de graduación. Las familias que habían sido impactadas positivamente por tener empleos estables y dignos. Esta historia no es solo mía, dijo Roberto emocionado. Es de todos nosotros. Es de don Luis, quien tuvo la visión de buscar honestidad por encima de apariencias. Es de cada mecánico en esta sala que eligió hacer las cosas bien aunque fuera más difícil. Es de cada familia que se benefició cuando sus padres, esposos o hermanos encontraron trabajo digno en nuestros talleres. Es de cada cliente que fue tratado con honestidad cuando pudo haber sido engañado. Todos somos parte de esta historia. La audiencia aplaudió largamente. Luis Vega se acercó al frente y pidió la palabra. Roberto, cuando te conocí hace 6 años, vi potencial, pero nunca imaginé que ese potencial se multiplicaría de esta manera. Tú has probado que hacer lo correcto no solo es moralmente bueno, sino que también es buen negocio, que la honestidad no es una debilidad, sino la fortaleza más grande que podemos tener. Gracias por ser un ejemplo para todos nosotros. La reunión concluyó con compromisos renovados de mantener y expandir el programa. Se establecieron metas para los próximos 5 años. 50 talleres certificados en 20 estados, 500 graduados del programa de becas y la creación de un fondo de emergencia para ayudar a mecánicos que enfrentaran crisis inesperadas. Roberto y su equipo habían aprendido que crear sistemas sustentables de apoyo era más efectivo que simplemente ayudar casos individuales. El objetivo era que ningún mecánico honesto y competente tuviera que pasar por lo que Roberto había pasado, enfrentando el cierre de su negocio simplemente por falta de oportunidades. La visión era ambiciosa pero alcanzable. Con cada taller certificado que se abría, con cada graduado del programa de becas que encontraba empleo digno, con cada familia que mejoraba su calidad de vida gracias a ingresos estables, la visión se hacía más real. Años después, cuando Roberto miraba hacia atrás a aquel día de agosto, cuando devolvió 700 pesos a un desconocido, diciendo, fue un placer, entendía que ese momento había sido el punto de inflexión no solo de su vida, sino de muchas vidas más. Había aprendido que los actos de bondad, por pequeños que parezcan, tienen poder para transformar realidades de maneras inimaginables. Que la honestidad, lejos de ser una
desventaja en el mundo de los negocios. Es el cimiento sobre el cual se construyen imperios verdaderos y duraderos. Que el éxito medido únicamente en términos financieros es vacío comparado con el éxito medido en vidas impactadas positivamente. Su padre, don Tomás, le había enseñado estos principios durante su infancia. Luis Vega se los había recordado y validado con oportunidades reales. Y ahora Roberto los transmitía a una nueva generación de mecánicos que llevaban estos valores a cada rincón de México. La historia del mecánico que devolvió el dinero diciendo fue un placer y semanas después descubrió todo se había convertido en una leyenda en el sector automotriz mexicano. Pero más allá de ser una simple historia de éxito empresarial, era un testimonio del poder transformador de la integridad, la compasión y la convicción de hacer lo correcto independientemente de las circunstancias. Roberto Sánchez había aprendido que cuando extiendes una mano para ayudar a alguien sin esperar nada a cambio, el universo tiene formas misteriosas de multiplicar ese gesto, y que el verdadero propósito de alcanzar el éxito no es acumular riqueza para uno mismo, sino crear caminos para que otros también puedan alcanzar sus sueños. Esa era la lección más valiosa, la que convertía una historia de superación personal en un movimiento que trascendía a un individuo y se convertía en legado para generaciones futuras. Si llegaste hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos continuar compartiendo más historias como esta.